Hace unos días estaba viendo con unos amigos la segunda temporada de Moon Girl cuando de repente me encontré con el capítulo conocido como Kid Cree. Y fue en ese momento que la dinámica del episodio entre Lunella y Marvin me recordó a dos protagonistas de diferentes caricaturas. Primeramente a Jake y Rose del Dragón Occidental como una criatura mítica y la cazadora dispuesta a aniquilar a todos los de su especie. Mientras que el otro protagonista en el que inmediatamente pensé fue en Danny Phantom y su complicada historia con Valerie. Y es que no muchos parecen recordar que dicha relación podría haber funcionado igual o incluso mejor que con Sam, y en este video les explicaré por qué. La serie en principio nos da una primera impresión sobre Valerie como una chica superficial no muy diferente a Paulina. Perteneciendo al grupo de los populares, seguramente nadie esperaría que al final de la serie fuera totalmente distinta como personaje. La historia entre Danny y Valerie comienza en el episodio llamado Un matiz diferente. Mientras Danny estaba escapando de Dash, accidentalmente arruina la nueva camisa de Valerie, demostrándonos que la interacción entre ambos sería complicada. Además de ello, el padre de Valerie trabaja en los laboratorios Axion como encargado de seguridad y justo ese día estaba por firmar un contrato bastante importante. De nuevo por accidente, mientras Danny intentaba detener al perro fantasma, terminarían destruyendo los laboratorios y debido a ello el padre de Valerie sería despedido. Al no tener empleo y no poder permitirse el estilo de vida, Valerie y su padre deberían de vender sus cosas y por ende su estatus cambiaría repentinamente. De hecho, su grupo de amigos populares la rechazarían al enterarse de su situación, lo cual llevaría a que Valerie culpara a los fantasmas de lo que había pasado. Sorpresivamente, Vlad aprovecharía el rencor que Valerie le tenía a Danny Phantom para entregarle un equipo para cazar fantasmas y así vengarse de él. Si bien Valerie no tenía ninguna experiencia previa para enfrentar fantasmas, decidiría atacar a Danny cuando este intentaba entrenar al perrito llamado Cuyo. No por nada, al tener un equipo bastante sofisticado, Valerie le daría varias complicaciones a Danny y de no haber sido por Sam, posiblemente no habría escapado. Lo más interesante de todo es que Valerie buscaría aprovecharse de Tucker al enterarse que los padres de Danny se dedicaban a capturar fantasmas. Eso llevaría a que Danny y Sam desconfiaran de ella, pero aún así tenían todavía pendiente el misterio de lo que buscaba Cuyo, incluso si ya estaba entrenado. Esa misma noche, Danny acudiría a los laboratorios Axion y terminaría encontrando el juguete que quería Cuyo, pero Valerie se enteraría de ello. Al enfrentarse por segunda vez, Valerie demostraría que aprende mucho más rápido, pero aún así el perro intervendría en la pelea. Danny le devolvería el juguete que buscaba, asegurando que ya no causaría más problemas y así dejaría sola a Valerie con la intención de que su padre la descubriera. No obstante, gracias a Tucker, su padre no se daría cuenta y al día siguiente notaríamos cómo Vlad tenía en mente seguir comprándole armas cada vez mejores. Los resultados de dicha inversión se verían en el capítulo llamado Lecciones de Vida, siendo que esa mañana Skulker tenía por objetivo capturar a Danny cuando de repente Valerie se le adelantaría para enfrentarlo antes de ir a la escuela. La mejora en las habilidades de Valerie sería notoria, pero al darse cuenta de que se les había hecho tarde, los dos tendrían que retirarse. Y siendo que ambos habían sido los últimos en llegar a la clase, serían asignados para la tarea de cuidar un saco de harina juntos como responsabilidad compartida. No es de sorprenderse que ninguno estaría muy conforme, pero la mayor parte del tiempo sería obligación de Danny cuidar de su hijo de harina. Debido a ello, el plan de Skulker era tenderle una trampa tanto a Danny como a Valerie para enfrentarse entre ellos y así capturarlos a ambos. A pesar de todo, el plan no funcionaría y estando muy molesto, pensando que Valerie no estaba poniendo de su parte, Danny le entregaría el saco. Skulker notaría lo importante que parecía para ellos, así que al llevárselo y tener tanto a Danny como a Valerie donde quería, terminaría atrapándolos. Una vez los había llevado a la zona fantasma, Skulker les haría saber que serían su presa, por lo que ambos tendrían que escapar. Al no tener sus armas y limitar los poderes de Danny debido a las esposas, finalmente ambos se dedicarían a escuchar mutuamente. Danny sabría que en realidad Valerie cuenta con dos empleos y debido a ello no podía dedicarle tanto tiempo a la actividad. Mientras que Valerie aprendería que en realidad Danny no era su enemigo, por lo que al declarar una tregua ambos tendrían que regresar para recuperar el saco. No por nada, al trabajar en equipo y coordinarse para utilizar las trampas de Skulker en su contra, terminarían derrotándolo en su propio juego. Siendo la primera de muchas ocasiones en las que veríamos el potencial que ambos tendrían si se dedicaran a cooperar juntos.
Al regresar al mundo real y dejar a Valerie en su habitación, Danny descubriría cuál era realmente su trabajo y por qué su vida era muy complicada. Es por eso mismo que Danny se ofrecería a tomar un turno por ella, lo cual mejoraría los términos que tendrían en ese momento y Valerie mejoraría sus habilidades. El tiempo pasaría y no fue sino hasta el episodio La Tormenta del Reino que veríamos avances en la relación entre Danny y Valerie. Más que nada porque así como todo inició, Danny estaría nuevamente escapando por una broma que le hizo a Dash. Al esconderse en la cafetería encontraría a Valerie, quien estaba huyendo de Nathan ya que no quería ir al baile de graduación con él. Y es que debido a ello, ambos comenzarían a interactuar más entre sí, por lo que Danny le ofrecería a Valerie y Sam esconderse en su casa. Es en ese momento que ambos descubrirían que Vlad se encontraba allí. Y fue al escuchar una alerta de invasión por todos los fantasmas que estaban huyendo de Paria que los dos terminarían separándose. Vlad le confesaría a Valerie que él había sido quien le entregó el equipo para cazar fantasmas, además de entregarle el anillo con el fin de esconderlo sin que ella supiera. Al día siguiente en la cafetería, Dash todavía buscaba vengarse de Danny, pero al utilizar sus poderes y con la ayuda de Valerie se encargan juntos de él. Siendo en ese momento que Valerie por primera vez le daría un aviso a Sam sobre expresarle sus sentimientos, ya que si no lo hacía Sam, ella sí lo haría. No obstante, una vez apareciera el Caballero del Terror para recuperar el anillo, este atacaría tanto a Danny como a Vlad, por lo que ambos deberían de transformarse. Valerie aparecería y Danny la convencería de no enfrentarse entre sí, ya que el enemigo en común era el Caballero del Terror. Sorpresivamente, ambos estarían bastante cerca de vencerlo, pero al ver el anillo, este aprovecharía para clavar la espada y reclamar a Amity Park en nombre de Paria. Debido al enfrentamiento y todo el daño que recibió en la batalla, Valerie se desmayaría, por lo que Danny y los padres de ambos la llevarían a casa. Fue entonces que Danny, Sam y Tucker notarían que Valerie tenía el anillo, por lo que al averiguar que todo era un plan de Vlad, decidiría confrontarlo. La pelea los llevaría nuevamente hasta el mismo campo y pensando que así solucionaría sus problemas, Danny removería la espada del Caballero del Terror. No obstante, eso resultaría ser una señal de rendición, por lo que Paria haría acto de presencia e inmediatamente debilitaría a Danny y Vlad. Valerie aparecería para enfrentarlo, pero al darse cuenta de que lo que querían era el anillo, lo mandaría muy lejos y aprovecharía para escapar. Si bien Valerie logró salvar a Danny y Vlad, lo único que podría hacer sería dejarlos en su habitación antes de desmayarse. La única solución sería utilizar el ectoesqueleto, por lo que Valerie planeaba tomarlo para enfrentar a Paria, pero sabiendo de su condición, Danny no lo permitiría. De hecho, esto lo llevaría a revelarle la identidad secreta de Valerie a su padre para que ella no corriera peligro. Eventualmente Danny terminaría derrotando a Paria con la intervención de todos los fantasmas, incluyendo a Vlad, quien lo llevaría de regreso a su habitación. Valerie estaría muy molesta con Danny Phantom, ya que debido a lo que hizo, su padre le prohibiría continuar capturando fantasmas. Aún así, Valerie notaría que empezaba a tener sentimientos por Danny y se lo haría saber tanto a Sam como a Tucker, dándonos la historia en la que los protagonistas sienten algo entre sí, pero sus identidades secretas son enemigos o una relación imposible. No fue sino hasta el episodio Coqueteando con el Desastre que todo empezaría a volverse más serio. De hecho, fue aquí donde veríamos los primeros indicios de una pequeña rivalidad entre Valerie y Sam después de todo lo que había pasado. Mientras Danny se encontraba en el centro comercial, tendría una pelea con Technus, el cual se daría cuenta rápidamente de lo que sucedía entre ellos. No por nada, este aprovecharía de atacarla para distraer a Danny y derribarlo también, además de esconderse en el teléfono de Valerie. Al darse cuenta de lo que había pasado, tanto Danny como Valerie se notarían preocupados de que el otro estuviera bien. Ese mismo día, los protagonistas tendrían una visita hacia los laboratorios Axion, en donde el padre de Valerie hablaría con Danny. Más que nada porque sabe que entre ambos hay un sentimiento, pero le pide que la mantenga alejada del peligro y de su familia. Al explicarle a la clase el proyecto más ambicioso de Axion con el satélite Cybertron, Technus aprovecharía para apoderarse de la supercomputadora. Además de ello, encerraría a Valerie para tomar control de su traje y atacar con el objetivo de distraer a Danny. Aún así, el traje de Valerie se iría y debido a que Technus quería hackear el satélite Cybertron, tendría que mantenerlos ocupados a ambos.
Para ello llamaría la atención de los dos, haciéndolos conversar por horas para descubrir que tienen muchas cosas en común y no solo eso. Tecnus empezaría a hacerlos pasar demasiado tiempo juntos para que terminaran enamorándose mientras él intentaba averiguar la contraseña. La gran cantidad de coincidencias harían que Sam y Tucker comenzaran a sospechar que algo estaba mal con Danny y Valerie. No obstante, aunque Danny no creyera sus palabras, sí les haría saber que parecía seguro de sus sentimientos por Valerie. Es entonces que Tecnus, buscando sabotearlos, decide atacar directamente a Danny con el traje de Valerie aún bajo su control. Sorpresivamente, Valerie sería una excelente combatiente aún sin todas sus armas y lograría ganar tiempo para que Danny escapara. Y siendo que ahora Danny sabría que quien estaba en el traje no era Valerie, lo destruiría sin remordimiento alguno, aunque aquí hubo un punto de inflexión. Más que nada porque Valerie no sabía que Danny era consciente de que ella no estaba en el traje y pensó que él realmente la habría matado a sangre fría. Aún así, Danny estaba seriamente considerando formalizar su relación con Valerie, incluso si eso conllevaba a tener que ocultarle su verdadera identidad. A pesar de todo, aún tendría pendiente infiltrarse en los laboratorios Axiom para así detener a Tecnus cuando de repente le tenderían una emboscada. Tecnus aprovecharía para darle a Valerie un nuevo traje mucho más avanzado con el objetivo de que ella destruyera a Danny Phantom. Y es que al haber hackeado la supercomputadora y tener acceso al satélite Cybertron, Tecnus tendría el control de cada dispositivo en el mundo. Danny debería de tomar el jetpack diseñado por Axiom para ir al espacio y detener el satélite, pero habría un problema. Incluso si Valerie no sabía controlar completamente sus poderes, igual era mucho más peligrosa. La única manera en la que Danny podría destruir a Tecnus era lanzando el jetpack y así hacerlo explotar. Siendo que ahora podría regresar a la Tierra, aunque sabría que Valerie tendría bastante remordimiento y buscaría venganza. Al día siguiente, cuando Danny estaba por confesar sus sentimientos, Valerie le haría saber que debido a todo lo que había pasado, solo podrían ser amigos. Más que nada porque no quería que Danny estuviera en peligro por su culpa y que la única manera de protegerlo era dejándolo ir. Lo cual en mi opinión es el punto de no retorno, pero más adelante hablaremos de eso. El tiempo pasaría y si bien Danny todavía se mostraría interesado en Valerie, recordaría que por más que quisiera no podría estar con ella. Mi único problema con eso es que inmediatamente después Danny estaría celoso porque Gregor se interesara en Sam incluso si no quería admitirlo. Y es que a pesar de que el tipo resultó ser un fraude, sí que tenía un poco de razón al mencionar que Danny debería estar seguro de sus sentimientos por ella. La última vez en la que Danny y Valerie tendrían una interacción directa fue en el capítulo Desestabilizada, en el cual Valerie sería encomendada por Vlad para capturar a Danny Phantom, la prima de Danny, haciéndole creer que quería destruirlo. Cuando Valerie consigue atrapar a la pequeña Danny, ella le mencionaría que estaba en busca de Danny, por lo que intentaría utilizarla como un señuelo. El plan daría resultado, ya que ambos terminarían encontrándose y Valerie le tendería una emboscada capturándolos a los dos. Vlad se quedaría con Daniela y Valerie aprovecharía para torturar a Danny para sacarle información y así ampliar su conocimiento de la zona fantasma. Danny terminaría convenciendo a Valerie que su prima es inocente y al hacerle saber que tiene una mitad humana, Valerie cambiaría de parecer. Es por ello que ambos acudirían a los laboratorios Phantom para conseguir el Lecto Digecto y así poder curar a Danny de su condición. Una vez llegaron a Wisconsin, Vlad intentaría engañarlos utilizando a uno de sus clones para hacerle creer a Valerie que no eran la misma persona. Después de un enfrentamiento contra Vlad Plasmius, Danny tendría la oportunidad de inyectar el Lecto Digecto y así poder salvar a su prima. Valerie decidiría llevar a la pequeña Danny a un lugar seguro, en lo que Danny le haría saber a Vlad que no podría manipular a Valerie toda la vida. De hecho, cuando Danny ya era finalmente libre y se había curado, decidiría partir y es ahí que veríamos que Danny y Valerie seguían teniendo química. Ambos harían una pequeña tregua prometiendo que su dinámica continuaría al día siguiente, pero ahí no termina todo. Valerie descubriría la verdadera identidad de Vlad, por lo que de esa manera se daría cuenta que Danny Phantom siempre le dijo la verdad.
La última aparición de Valerie en la serie fue en el episodio final Planeta Phantom, aunque no es del todo destacable. Más que nada porque Valerie fue relegada a segundo plano por los Masters Blasters al momento de cazar fantasmas. Además de tener un cameo en el momento en que Dani revela su verdadera identidad y ella parece contenta que lograra salvar al mundo. No estoy realmente seguro de que eso haya solucionado todas las cuentas pendientes y la venganza que parecía que quería, pero es probable que sí. Y por último, en el mejor capítulo de todos, el peor de los enemigos, conoceríamos uno de los futuros posibles para Valerie, en el cual ella continuaría siendo una cazafantasmas y tendría que enfrentarse al enemigo más peligroso de todos, o sea, el Dark Dani. Al encontrarse con el Dani del presente, si bien quería destruirlo para así evitar dicho futuro, su versión malvada no lo permitiría. Dani la terminaría salvando y Valerie le confesaría que aún lo recordaba y que en su día tenía sentimientos por él. Habrá que recordar que en dicho futuro Technus nunca le dio su nuevo traje y que Vlad no estaría para patrocinar más su equipo de cazafantasmas. Capaz en la línea del tiempo original nunca le dejó de gustar y esto solo sucedería si es que Dani llegase a quedarse con Sam. La razón por la que yo considero que una relación entre Dani y Valerie podría haber funcionado fue por lo bien construido y encaminado que iba todo. El increíble cambio que tuvo Valerie en los episodios de Un matiz diferente y Lecciones de vida fueron los que harían que congeniara mejor con Dani. La serie hizo un excelente trabajo al hacernos pensar que Valerie no era muy distinta respecto al grupo de los populares cuando en realidad era todo lo contrario. No por nada, las interacciones de Valerie con las dos versiones de Dani comenzaron desde el desprecio, pero ambas tomarían caminos considerablemente diferentes. Y es por eso mismo que el capítulo de Lecciones de vida funciona demasiado, ya que todo lo que aprende con uno de los dos Dani le ayuda a entender al otro. Al mismo tiempo, Dani finalmente comprende que no es el único que tiene una vida complicada. Además de darse cuenta de que nunca se había detenido a pensar los motivos por los que Valerie parecía no poner de su parte. Y no fue sino hasta ese momento que Valerie empezaría a darse la oportunidad de conocer a Dani, lo cual la llevaría a tener sentimientos por él. Mientras que por su parte Dani caería en cuenta que si había alguien que entendería por lo que estaba pasando era precisamente Valerie. Ambos tenían una identidad secreta que si bien podían ponerlos en peligro, decidían hacerlo porque tenían motivos personales. Además que inconscientemente ambos se protegían el uno al otro, lo cual es evidente en el episodio de la tormenta del reino. Dani estaba consciente del peligro en el que Vlad había puesto a Valerie por el anillo, además de no dejar que ella tomara el ectoesqueleto por cómo se encontraba. Y no hace falta decir que Valerie decidió salvar a Dani y Vlad, aunque no precisamente por mera casualidad. De hecho, a partir de ese momento hasta el capítulo de Coqueteando con el desastre, las posibilidades de funcionar estaban en su punto más alto. Lo que salió mal fue precisamente lo que mencioné antes y que decidí llamar el punto de no retorno cuando Dani destruyó el traje de Valerie. Como vimos en el capítulo, Dani estaba dispuesto a formalizar las cosas con Valerie y todo parecía indicar que sería recíproco. Si en este instante Dani hubiese revelado también su identidad secreta, podrían haberse solucionado la mayoría de problemas. Para ese entonces, Valerie y el lado fantasma de Dani se encontraban en una tregua, incluso si él había provocado que su padre descubriera su secreto. Dani podría explicarle perfectamente que hizo eso para protegerla, lo cual estaría respaldado por el hecho de haber vencido a Paria. Además que una de las razones por las que Valerie rechazó a Dani fue por la idea de que estando juntos Dani correría peligro. Sabiendo de su identidad fantasma, esta posibilidad quedaría completamente descartada y seguramente decidirían capturarlos juntos. Otro punto también es que ahora Valerie sabría que todo ese tiempo Dani estaba consciente de su identidad y que realmente nunca le hizo daño. Por eso mismo es tan importante el punto de no retorno. Valerie llegó a creer que Danny Phantom destruyó su traje con la intención de haberla atacado a ella. De haberle revelado su identidad antes de dicho acontecimiento y explicarle la situación con Technus, eso no habría sucedido. Incluso si la vida de ambos era complicada, nadie mejor que ellos mismos para entenderse y complementarse. No por nada, incluso en el episodio Desestabilizada llegan a tener momentos en los que parecería más una rivalidad que una dinámica de enemigos.
Entiendo perfectamente el por qué la decisión final fue a favor de Dani y Sam, pero de haber tomado el riesgo en el momento correcto, quién sabe. En mi opinión, Dani y Valerie podrían haber formado una relación quizás incluso mejor, aunque desafortunadamente nunca lo llegaremos a saber. Apreciaría muchísimo si pudieran compartir el video con más gente que le gusten las series de nuestra infancia. Así como también seguirme en todas las redes sociales que tendrán abajo en la descripción. Especialmente porque estamos increíblemente cerca de llegar al 1.000.000 de suscriptores. Se cuidan, gente, nos veremos pronto.